En este módulo vamos a realizar una pequeña introducción a la temática de la propiedad intelectual. Para iniciar nuestro curso virtual sobre los aspectos básicos de la propiedad intelectual, debemos comenzar por decir que la propiedad intelectual es una herramienta para el desarrollo. Como lo decía el director general de la OMPI en su discurso en Beijing, la propiedad intelectual es uno de los mecanismos indispensables para traducir el conocimiento en activos comerciales. Los derechos de propiedad intelectual crean un ambiente seguro para las inversiones en innovación y proporcionan un marco legal para el comercio de activos intelectuales. En la búsqueda de estrategias para superar la crisis económica y para garantizar una expansión sostenible después de la crisis, la inversión en la creación de conocimiento y el mantenimiento de un sistema de propiedad intelectual sólido que permita un equilibrio adecuado entre las necesidades e intereses de los productores de conocimiento, los inversores y la sociedad ocupa un lugar destacado. Es por ello que la propiedad intelectual ha cobrado importancia en los últimos años, ya que se reconoce como una herramienta efectiva para promover el desarrollo económico de las naciones. ¿Pero qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, imágenes, dibujos y modelos utilizados en el comercio. De manera general, se podría decir que la propiedad intelectual hace referencia a las creaciones de la mente humana que tienen una naturaleza intangible, es decir, todas las cosas que crea el hombre y que tienen una naturaleza intangible son objeto de protección a través de la propiedad intelectual. Hemos dicho que la propiedad intelectual ha cobrado importancia en los últimos años. Sin embargo, su historia se remonta a muchos siglos atrás. De hecho, el primer registro de la propiedad intelectual se encuentra en la colonia Sibaris en el año 500 a.C. Esta colonia tenía una característica muy especial, ya que eran famosos por su gastronomía. En este contexto, ellos tenían un acuerdo para respetar las nuevas recetas. Este consistía en que la persona que creaba el nuevo plato tenía el derecho de producirlo exclusivamente durante un año, es decir, que era el único que la podía explotar. Después de que pasaba ese periodo, cualquier persona podía producir la receta. Cuenta la historia que en el año 1421 en Florencia, Italia, surgió el concepto moderno de patente cuando se otorga la primera en la historia. Esta se concedió a Filippo Brunelleschi por el diseño y uso de un barco, la Badalón. La Badalón fue usada para transportar por el río Arno los suministros necesarios para la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia diseñada por Brunelleschi. La protección de la patente fue por 3 años. Finalmente la Badalón se hundió, llevando un cargamento de mármol blanco necesario para la cúpula. Un dato curioso de esta primera patente era que el derecho otorgado a Filippo indicaba que el barco que lo copiara en el periodo de los 3 años de protección podría ser quemado. Luego, en 1449, surgen las cartas de patente de Enrique VI en Inglaterra, las cuales otorgaban a una persona la posibilidad de establecer un monopolio para producir bienes y servicios específicos. En 1474 surge el Estatuto de Venecia, que se podría decir es la primera ley de patentes. El estatuto limitó el plazo de exclusividad a 10 años. En 1623 se crea el Estatuto de Monopolios en Inglaterra. El estatuto estableció una protección por 14 años. Definió que la invención debía ser nueva en Inglaterra y reconoció que la protección es un derecho otorgado por el Estado. En 1790 se crea la Ley de Patentes en Estados Unidos. El año 1873 es un año bastante importante porque se realizó la exhibición de Viena. A esta exhibición los inventores no quisieron asistir porque estaban temerosos de que otros inventores les robaran sus ideas y las reprodujeran en otros países. Ese temor hizo que los inventores no fueran a Viena, lo que evidenció la importancia de construir un sistema de propiedad intelectual internacional que permitiera proteger esas creaciones que los inventores hubieran desarrollado y que a la vez permitiera que el público disfrutara de los adelantos científicos. En el año 1883 se adopta el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Es considerado el primer tratado internacional de largo alcance y el más importante en el tema de propiedad industrial.
En el año 1886 se adopta el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Es considerado el convenio más importante en materia de derechos de autor. La adopción de los convenios de Berna y París generó la necesidad de contar con una oficina encargada de la administración de los dos convenios. Es así como en el año de 1893 se crean las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, más conocidas por su sigla francesa BIRPI. Establecida en Berna, Suiza, y con 7 funcionarios, esta organización fue la precursora de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Más adelante, en 1967, se adopta la Convención de la OMPI, la cual crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En 1970, y tras la entrada en vigor de la Convención de la OMPI, la BIRPI pasa a ser la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la sede de la OMPI se establece en Ginebra, Suiza. En 1974, la OMPI se convierte en un organismo especializado del Sistema de Organizaciones de las Naciones Unidas encargado de la propiedad intelectual. El año de 1970 también es importante porque se firma el Tratado de PCT, que es el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Este tratado crea una unión para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones. Asimismo, establece que se podrán presentar solicitudes para la protección de las invenciones en cualquier estado contratante, como solicitudes internacionales en virtud de este tratado. Para terminar esta parte histórica, es importante mencionar que en la actualidad la OMPI administra 24 tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. Asimismo, el surgimiento de nuevas tecnologías como el software, los circuitos integrados y las obtenciones vegetales, así como la preocupación por temáticas de actualidad como la protección del conocimiento tradicional y las expresiones de folclore, hacen que permanentemente el sistema de propiedad intelectual se encuentre en evolución y por ende la OMPI se esfuerce en promover la adopción de nuevos tratados que regulen estas temáticas. Habiendo estudiado la historia de la propiedad intelectual, es momento de presentar las temáticas que la conforman. La propiedad intelectual está compuesta por 3 grandes ramas: los derechos de autor, la propiedad industrial y otras formas de propiedad intelectual. Los derechos de autor hacen referencia a la protección de las obras literarias y las obras artísticas. La propiedad industrial está conformada por las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, la competencia desleal, los circuitos integrados y el secreto industrial. Asimismo, por el desarrollo que ha tenido la ciencia, hoy se habla de otras formas de propiedad intelectual. Ellas son las variedades vegetales, el conocimiento tradicional y las expresiones del folclore. En Colombia existen 3 entidades que son la autoridad nacional competente para estas formas de propiedad intelectual. Ellas son, en materia de derechos de autor, la Dirección Nacional de Derechos de Autor; en materia de propiedad industrial, la Superintendencia de Industria y Comercio; y en materia de variedades vegetales, el Instituto Colombiano Agropecuario. El conocimiento tradicional y las expresiones del folclore son temáticas que aún no se han regulado a través de tratados internacionales. Por ello, no hay una entidad encargada en Colombia. En los siguientes módulos abordaremos cada una de estas formas de propiedad intelectual con el fin de comprender mejor su importancia. De esta manera, hemos dado fin a nuestra introducción a la propiedad intelectual. Muchas gracias por su atención.